y lo único que tú tienes que hacer es amarte. Porque al final las adicciones es un desamor que uno tiene, Mm, por pérdidas, por duelos, porque se te murió tu hijo, o sea, por cosas que realmente son muy, muy traumáticas para una conciencia, para una psiquis. Es mm, muy traumático. Entonces, es tanto el desamor que o tienes pensamiento suicida o desconfías ciegamente en ti o no encuentras como lo que tú realmente puedes aportar en esta vida o por un duelo o por algún evento muy traumático, realmente te dejas morir y te dejas contaminar y mientras más evadas con estas drogas es mejor. mm. Estás como en tu zona de confort. Entonces la planta te entrega tanta conciencia que te hace amarte, pero de verdad, o sea, no, esto no es cliché, te enseña el amor de la pureza tuya. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la conversación que tuve con Sol Sáez. Ella es terapeuta holístico, realiza musicoterapia, es profesora de yoga y también trabaja llevando grupos de personas a la selva en Perú a trabajar con plantas maestras. Un trabajo súper interesante. De esto estuvimos hablando en la primera parte de la conversa, donde Sol nos cuenta su historia, un viaje que realizó a la India, después al Perú, y cómo hoy en día es que ella se dedica principalmente al trabajo con plantas maestras, a despertar la conciencia y ayudarnos a sanar y superar todas aquellas cosas de la vida que a todos nos afectan. Por lo tanto, en esta segunda parte de la conversa vamos a ver principalmente el tema de las adicciones. Lamentablemente es algo que es súper común hoy en día en nuestra sociedad: el alcoholismo, la adicción al tabaco, la adicción a la comida, incluso la adicción al ejercicio, que se ha vuelto un trastorno que por aquí yo pude experimentar. Por lo tanto, ninguna adicción es buena. El equilibrio es fundamental para nosotros tener una vida armoniosa. Y estuvimos viendo los tremendos efectos benéficos que tienen los elementos psicodélicos en las adicciones. Así que quizás algo nuevo para quienes están entrando en el mundo de qué son los elementos psicodélicos, el ayahuasca, el San Pedro, los honguitos mágicos, pero que sepan que tienen un tremendo potencial sanador, que hay muchas publicaciones científicas que apuntan hacia esto, que ya se han tenido los resultados. Por lo tanto, considero que es súper importante que nos vayamos educando y que sepamos que existen alternativas diferentes. Hoy día en Chile no es legal la utilización de estos elementos, pero en el Perú sí lo es. Por lo mismo es que personas como Sol están llevando grupos de personas a la selva y teniendo excelentes resultados. Así que queridos, queridas, un abracito gigante y nos vemos al otro lado. Estábamos hablando ahí de Ícaros, esta conexión que tuviste ahí con la plantita maestra. Y mira, me ocurrían dos cosas a medida que escuchaba todo lo que me decías. Por un lado, fascinación, y por el otro lado, veía esa parte, esa mentalidad antigua que tenía, que miraba con escepticismo todo esto. Porque claramente ha habido un cambio de visión en relación a todo esto. Yo te digo, hace 10 años para atrás, lo mismo, todas estas cosas eran hipismo, eran cosas que no, pues en realidad, habiendo tenido una carrera universitaria relacionada al área de la salud, con toda su ciencia, escuchar esto hubiera tenido siempre respetuoso, ¿verdad? Pero dentro de la cabecita de uno habría estado ese, no, ya, en realidad mejor me voy a escuchar otra cosa. Pero
después de llevar, creo que suficiente tiempo investigando, leyendo mucho, escuchando podcasts, hoy día hay mucha gente estudiando bien en serio esto. Desde conceptos, desde la física cuántica, desde la biología, hay un cambio de paradigma que escuchar esto ya no es cosa de locos ni nada. Que no podamos medirlo a través de la ciencia para generar un entendimiento a través de la razón es otra cosa. Pero esto es un mundo que está ahí, que ocurre. Hay montones de personas que han tenido eh, sanación a través del uso de plantas, de enfermedades que quizá a través del sistema biomédico no se están teniendo. Entonces, otra vez, porque pareciera que a veces yo ataco el sistema biomédico, pero no es así. La medicina es necesaria, funciona, hay un montón de cosas que son súper importantes, pero no para todas las condiciones. Principalmente para todo lo que es agudo, ¿cierto? Si yo me quiebro el brazo, yo no voy a tomar ayahuasca, voy a ir al traumatólogo. Pero si ya hay estos trastornos o enfermedades más crónicas, como lo es la depresión, que es tan común hoy en día, varias enfermedades raras, que quizá bajo el sistema biomédico no se están teniendo muchos resultados más que mantenerse tomando pastillas para cubrir los síntomas, se puede tener una sanación. Y para eso se ha visto que hay que ir al origen. Y de una u otra forma, estos elementos nos llevan a eventos traumáticos que hemos tenido en la vida y que han provocado este desequilibrio, por decirlo de alguna forma, en nuestro sistema que se manifiesta en enfermedades raras. No estoy diciendo que esto sea un absoluto, pero es un entendimiento que tengo a través de toda la investigación que he hecho y que muchas personas están hablando de esto. Médicos, psiquiatras, de todas las profesiones. Entonces, para mí es importante hablar esto para sacar un poquito del estigma o el escéptico, perdón, que cuando escuchamos estas cosas no nos suene tan lejano, tan loco y demos la posibilidad, porque realmente es algo que ocurre. Para personas que quizás no han experimentado con estas plantas, es más aún difícil. Para quienes ya hemos vivido estado expandido de conciencia, no es nada extraño, no es nada loco. Al contrario, es un mundo hermoso que vale la pena explorar, que en lo personal me lo tomo muy en serio. Me encanta toda la investigación que se está haciendo hoy en día, la encuentro fascinante. Y aquí, mira, yo siempre tengo varios libros abiertos eh, en relación a lo que se va hablando. Ya sé más o menos a cuál acceder y quería leer una parte que es muy cortita, no me va a tomar más de un minuto, y que tiene relación con esto de que salud conciencia para mí es conectar ciencia, salud, espiritualidad. En la última parte hablamos un poquito más de todo este mundo espiritual, que es el de las plantas, ¿cierto? Entonces, voy a hablar, o sea, voy a leer una parte cortita en relación al término simbiosis, que tiene mucho sentido con lo que estábamos hablando. Es del libro El punto crucial de Fritjof Capra, un físico alemán, que él hace mucho paralelismo entre todo lo que es sabiduría ancestral y ciencia moderna. Dice, una íntima coordinación de actividades no solo existe entre un grupo de individuos de la misma especie, sino también entre distintas especies. Y aquí de nuevo los sistemas vivientes que esta coordinación engendra tienen las características de organismos individuales. Muchos tipos de organismos que en un comienzo se pensó representaban una especie biológica bien definida, han resuelto ser, después de un estudio más detallado, el producto de la íntima asociación biológica de dos o más especies distintas. Este fenómeno, llamado simbiosis, está tan difundido en todo el mundo biológico que ha de considerarse como un aspecto central de la vida. Las relaciones simbióticas son recíprocamente provechosas para los que participan en ellas y pueden realizarse con cualquier combinación imaginable de animales, plantas y microorganismos. Muchos de ellos pueden haber formado su unión en un pasado lejano y haber evolucionado hacia una interdependencia cada vez mayor y hacia una adaptación recíproca exactísima. Entonces, cuando hablamos de simbiosis, que a veces hemos visto, ¿cierto?, que un bichito habita a otro y hay una relación, ¿cierto?, simbiótica de beneficio mutuo, pero hoy día que vemos, ¿cierto?, el mundo en el caos que está, en que hemos visto que la humanidad tenemos al borde, ¿cierto?, las capacidades de
de autorregulación que tiene el planeta, producto de la explotación del petróleo, de la contaminación. Entonces aquí es cuando realmente se me viene esta simbiosis de que las plantas están ayudando a los humanos a volver un poquito a la esencia, a dejar de destruir. ¿Qué pasaría si no existieran y siguiéramos bajo el mismo nivel de conciencia, destruyendo, arrasando? Simplemente nos extinguiríamos, no solo nosotros, sino que es probable que, quién sabe, a todas las especies en el mundo. Entonces, cuando vemos y escuchamos que plantas como el ayahuasca, como el San Pedro, como los honguitos mágicos, tienen este potencial de interactuar con nuestra conciencia, de hacernos ver y de realmente el tremendo poder de cambiar nuestra conducta y comportamiento, es que todo esto que acabo de leer me hace sentido y que, como digo, hay mucha ciencia que está estudiando esto, una visión sistémica de la vida, en donde realmente nos apoyamos entre especies y las plantas están al servicio del mundo, ¿cierto? Como humanos hemos estado al servicio solo de los humanos ya por varios años y eso tiene que terminar, porque somos una interconexión, no estamos solos acá, sino que estamos conectados a todas las plantas y a todas las cosas. Entonces, para mí es súper importante poner toda la evidencia que esté ahí, todas las experiencias para que realmente generemos este cambio que parte por uno y que las plantitas maestras tienen un tremendo potencial para ayudarnos. Así es, Simón, y comparto mucho tu visión porque siento que las plantas siempre nos han acompañado ancestralmente, por eso se les llama, se les dice abuelas o abuelos, porque nos han acompañado desde la prehistoria. Y también se dice en muchas culturas que gracias a las plantas maestras han podido descubrir siembras, descubrir el universo, las galaxias, descubrir, por ejemplo, la chacana viene de un viaje de Huachuma, se dice, para descubrir esta estrella brillante que les apuntaba al sur y ayudaba a los incas y a los pre-incas y a toda la cultura de los Andes a poder ordenar los caminos, poder saber en qué lugar y en qué momento se puede hacer una siembra y hay cosecha, en qué otro lugar no se puede hacer esto. Entonces decían que el Huachuma fue el encargado de dirigir un poco y ordenar y hacer visible lo que es esta geometría sagrada que es la Mm. chacana andina. Yo la trabajo mucho y la he investigado también. Hago cursos de lo que es una canalización con la chacana. Entonces, esto viene, o sea, nosotros siempre hemos estado conectados a las plantas. Lo que pasa es que hubo un momento, yo creo que cuando surgió la colonización, empezaron a sacar todas las plantas que eran como de los curanderos y curanderas. Eran plantas que no las trabajaba cualquier persona, sino que eran plantas médicas, porque son Mm. plantas médicas. Entonces, como que se satanizó un poco porque ahí se separó todo. Cuando entró la colonización, por lo menos a Latinoamérica, todo se disipó, porque en el fondo cayó en manos, el Huachuma cayó en manos de los sacerdotes Mm. y cayó en manos de la religión. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que ya no, como que igual hubo un corte de los espíritus de la naturaleza, de cómo creían los curanderos que era la vida, que cada planta tenía un espíritu y les ayudaba, porque no estamos hablando solamente de plantas maestras, estamos hablando desde una ruda hasta un romero te puede ayudar, Mm. porque son plantas que te susurran, que tú vas soñando a través de sueños, te van guiando. Entonces, eso siempre estuvo con nosotros, pero yo creo que hubo un antes y un después cuando fue la colonización, cortaron como todo tipo de idiomas indígenas, porque Mm. para ellos todo era desde Dios, todo era una oda hacia este Dios todopoderoso y era un Dios también muy castigador, entonces ahí se generó, entró el miedo. Y Mm. entró el miedo de toda su forma, o sea, fue una aberración lo que pasó y les yo creo que hubo una represión muy grande a todos los indígenas. Entonces, todo lo que se cantaba con el tambor, las danzas que se hacían en el fuego, las tomas medicinales con estas plantas médicas, todo eso quedó como que se separó y quedó como dentro de que es droga,
de que ya no se puede, de que son rituales brujos, mm, paganos, son rituales que finalmente algunas culturas, por ejemplo, eh, en los vikingos, mataban a las brujas, porque eran como, hacían predicciones que quizás eran muy certeras y finalmente las mataban o las ahorcaban. Y mm, esto ocurrió a nivel mundial, entonces las mujeres se les castró, al curandero, hombre, masculino también se les castró. Entonces, cuando entra el miedo a través de la religión, eso yo siento que nos alejó un poco de el mundo natural, que mm, orgánicamente nosotros pertenecemos a eso, o sea, no es algo ajeno. El mm. ser humano siempre se ha relacionado. Yo creo que el ser humano es una planta más. Aparte de nosotros tener conciencia y inconsciencia, porque somos muy, como, yo creo que ahora la humanidad está haciendo como un virus más que un aporte por toda la explotación que estamos haciendo a la tierra, pero también había más conciencia del cuidado de la tierra antes de la colonización. Mm. Entonces, eso es lo que me llama la atención, de que sin estar contra tampoco, porque siento que también las creencias y todo eso es parte de una cultura, pero estas limitaciones tan grandes y aberradoras que se cometieron con los indígenas hizo un corte de un Mm, antes y un después con el reconocernos en naturaleza y conocer también los ciclos de la tierra. Porque, por ejemplo, el calendario agrícola de la Chacana te habla de que la tierra en marzo se esconde y el 1 de agosto despierta. Y ese era el proceso indígena que ellos hacían y ellos no trabajaban mucho, ellos hacían sus rezos, trataban de descansar en los inviernos, no se explotaban tanto como lo hacemos ahora en los mm, trabajos. Entonces era un movimiento más orgánico el que mm, teníamos antiguamente. Y por eso ahora todo este tema de las plantas nos hacen recordar un poco cómo era el vínculo antiguamente. Por eso las personas cuando hacen estos viajes tan hermosos, se reconectan con su memoria antigua, que es como entender cómo hacían estos rituales los indígenas, entender de que de repente en un viaje de planta tú vas y ves, escuchas caballos y escuchas como alguien que está haciendo fuego o escuchas también gritos, o sea, te pueden ocurrir, te puedes como involucrar con muchas memorias de la tierra. Y eso es lo interesante y por eso también es algo que no es un secreto a voces. mm, No se va a contar porque en el fondo está catalogado como un viaje ilusorio, un viaje alucinógeno, mm, y realmente, como lo ve Perú, en Perú como todo esto, la ayahuasca en sí es patrimonio cultural, ellos lo ven como algo completamente distinto, o sea, es una planta que primero se utiliza solamente esa planta, no la mezclan ni con cannabis, ni con hongos, ni con guachuma, o sea, son muy respetuosos en que esta planta es una médica. Y como es una médica, todo lo respeto y se da esa planta y no se mezcla. Hoy en día, con este nuevo contacto que hemos tenido con la naturaleza, también hemos tergiversado lo que se hacía antes, porque la guachuma se tomaba solamente guachuma. La ayahuasca solamente ayahuasca, quizás por el lado de México los hongos solamente hongos, como los trabajaba María Sabina, pero no se hacían estas mezclas que de repente tú vas a un lugar y vamos con bufo alvario, vamos con el cambó, vamos con ayahuasca y al otro día guachuma. mm, Entonces todas esas mezclas hacen que nuestra cabeza no funcione bien, porque como todas las cosas, o sea, podemos estar muy involucrados con la naturaleza, pero si hacemos una exacerbación de cómo nos comportamos con ella, o la explotamos, o no, todos los fines de semana estamos enchufados a una planta y no hacemos tampoco el trabajo terrenal, que para mí es lo más importante. mm, No solamente la planta en sí, el consumo, sino que es la integración que tú tienes post el viaje. mm, Y eso es lo que no se comprende. Por eso yo siento que está bien que no se legalice. mm, Porque imagínate, si se legalizara realmente esto en algunos países, porque bueno, en el Perú ya es normalizado todo, pero en Chile, en otros países que todavía no tienen la conciencia, imagínate lo que sería una legalización de hongos, de esto. O sea, quedarían la embarrada realmente. O sea, ahora está el documental de Altares de la Luz, habrían miles de altares mm, si no se regulariza esto y no se pone como... Entonces, creo que la ciencia ahí también hace un trabajo bueno,
yo siento, yo no estoy en contra de los químicos y nada de eso. Yo siento que se puede trabajar como complemento, porque en mi caso, cuando llegan consultantes con muchas pastillas, por ejemplo, yo les digo, ya, ok, yo no les digo, suelta todo eso, no consumas eso. Yo hago una integración como mutua. De repente ir limpiando el cuerpo con planta, sin necesidad de que tú violentamente dejes las pastillas, porque ahí el cuerpo se descompensa Mm, y ahí realmente el cuerpo se puede, o sea, tú te puedes como desequilibrar completamente si es que abruptamente dejas un apego químico que lo has tenido por 3 5 años, por mm. ejemplo. Entonces, todo este trabajo de la tierra, que ahora de nuevo volvió con este tema de las plantas, siento que es algo que hay que ir integrando muy de a poco e ir investigando, porque también hay mucha ignorancia también en el tema. Si investigamos más sobre los pasados indígenas, no creo que hayan hecho una fiesta con todo esto. Mm. Ellos trabajaban muy, como yo creo que responsablemente el tema de las plantas, que ahora se ha perdido bastante. Yo he conocido muchas personas, he ido a varias ceremonias, que no se está haciendo el trabajo como se debería, como Mm. por lo menos a mí me lo enseñaron allá en el Perú. Entonces, por eso hay que tener una rigurosidad, pero sí concuerdo contigo absolutamente que estamos volviendo a la tierra y es necesario nuevamente cantarle al agua, es necesario ir a hacer ofrendas. Por ejemplo, el 1 de agosto ahora se hace una gran ofrenda de gratitud a la tierra porque es como el cumpleaños, es como todo agosto, el cumpleaños de la tierra. Entonces se le hacen ofrendas, se le reza, se le canta, se le retribuye y se le agradece. Mm. Eso lo hemos perdido. O sea, yo siento que muchas personas somos juzgadas por estos actos como más espirituales y como que te encasillan en, ah, era New Age, todos le cantan a la tierra, pero realmente es algo que nos aportamos con eso, es un aporte a poder sentir que estamos vinculados completamente con, y desde siempre hemos estado vinculados con la tierra. Mm. Entonces, vivir ahora en lugares de cemento para mí no es lo orgánico. Uno debería vivir como vives tú, por ejemplo, en un lugar natural, campo, y dejar un poco este cemento, este trabajo que realmente es una sociedad que te enferma. Sí, volver a lo natural, a, a respetar los ritmos, los ciclos. Eh, He leído también mucho del Tao y que cuando vemos en realidad cualquier literatura de, que viene, ¿cierto?, de culturas ancestrales, vemos que básicamente hablan de lo mismo, de respetar los ciclos, de volver a la tierra, de conectarse con uno, de la interconexión de todas las cosas, y que es algo que hemos absolutamente perdido en lo que es la vida moderna, principalmente la vida en la ciudad, producto del condicionamiento de lo que es el sistema, de vivir en el sistema. Y aquí no es que uno esté en contra del sistema, pero uno puede ser parte de él, pero con otra visión, porque si realmente no tenemos conciencia, eh, el sistema nos termina chupando de alguna manera y viviendo una vida sin sentido, solo para obtener cosas, para hacer más, pero sintiéndose vacío igual. Entonces, y es lo que vemos hoy día. No necesitamos mucha evidencia, sino es salir un ratito a la calle o prender la tele y vamos a ver el resultado de lo que es la vida moderna, por todos lados. Eh, entonces, utilicemos todo lo que está disponible. Las plantas maestras tienen un tremendo potencial, pero no son el único camino y tampoco creo que sean para todos. O sea, sí las plantas son para todos, pero hay un dicho que no recuerdo cómo es, pero no todos, hay gente que no está lista nomás. Exacto, y aparte como te digo que el tema de las plantas, sobre todo para las personas que sufren adicciones, por ejemplo, eh, eh, puede ser muy violento entrar en una planta. Por ejemplo, si tú ya estás acostumbrado a tu cuerpo a la cocaína y tú vas de repente a un lugar a hacer una curación, ya sea con hongo, con ayahuasca, con guachuma, con lo que sea, bufalvario, hay tantas medicinas ahora, que la changa, o sea, hay un montón. Entonces, si tú vas y tu cuerpo está lleno de químico, imagínate tú, por lo menos lo que yo he visto,
la cocaína te hace tener un muro muy grande porque la hoja de coca en sí es para la fuerza en la montaña. Entonces tú vas, tú soplas tu hojita, la masticas, empiezas a caminar y te da fuerza, te da mucha fuerza. Imagínate esa misma coca sintetizada en un polvo blanco que es 3000 veces más fuerte que la hojita natural que tú masticas. Imagínate eso que entre en tu cuerpo. O sea, es un gran bloque, es un gran muro. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta no te va a hacer ni cosquilla, porque algunas personas van a tomas de medicinales y no les pasa nada y se sientan estafados como, uy, todos tuvieron su viaje menos yo. Mm. ¿Por qué pasó? Porque yo no sentí nada y los demás sintieron, porque tienes un muro gigante de cocaína. Mm. Entonces es muy difícil también derribar eso. Y cuando te dan sobredosis, porque va todo en las dosis, cuando te dan una sobredosis, por ejemplo, en una cura de guachuma, tú, lo normal es un vaso, pero te dan, de un vaso te dan 4 o 5 vasos, vas a hacer colapsar tu cuerpo. Y ahí sí puede causar una muerte, porque es tanto el choque de tener un muro de cocaína en tu cuerpo, en tu mente, en todo, a nivel químico también, que entra esta medicina y te puede causar incluso un paro cardíaco. Mm. Entonces, eso es lo peligroso, eso es lo que no se evalúa. Y por eso, como no está estudiado mucho esto, hay personas que hacen lo que quieren en su ceremonia. Mm. Y eso es lo peligroso realmente. Es saber la dosis, es estudiar y empezar a no excederte ni creerte que eres el salvador o salvadora del ritual, porque no lo eres. Tú eres solamente un puente y estás al servicio, pero tienes que tener mucha sutileza y cuidado con lo que estás dando. Y en la cantidad, porque al final toda los problemas que han habido con plantas, muerte y todo eso, es por un problema de sobredosis. Mm. Y no tiene nada que ver la planta, tiene que ver el ser humano que le dio una cantidad enorme a la persona y ahí le hizo el choque. Claro. Y también lo que yo siempre explico es que no hay un diagnóstico de por medio y uno cuando es médico de algo, sea de planta, uno finalmente termina igual siendo como curandero en la forma de trabajar, ¿o no? Entonces, si tú no entrevistas a alguien, si tú no le preguntas qué está tomando, si tomas clonazepam todos los días, por ejemplo, porque no solamente va esto, las adicciones, va en una persona que está 7 años tomando clonazepam porque tiene una depresión y no Mm. puede salir de la depresión. Entonces, si tú no lo entrevistas antes, no le haces un diagnóstico antes de ir a tu ceremonia, lo más probable es que vas a estar trabajando a ciegas con la persona. Y cuando se trabaja a ciegas, para mí es una forma muy irresponsable también de trabajar, porque no estás viendo nada de la persona, no estás conociendo su mundo, no estás conociendo si llegó de un carrete el día anterior, porque ha pasado. O sea, yo he visto muertes de, por ejemplo, medicina Cambó, por personas que no les dicen nada, no les explican y llegan de un carrete, que tomaron alcohol y llegan a hacerse Cambó. Mm. Y han muerto por eso. Entonces, ahí está como el trabajo previo, yo siento, de que si que tú estás en este camino, yo entreno a ceremoniante, o sea, yo tengo ya 5 personas que van conmigo a la selva y que van haciendo el entrenamiento que hice yo para poder hacer ceremonias de calidad y con responsabilidad. Mm. Entonces, todo esto yo se lo explico a ellos, que no es llegar y dar una planta y todos juntos como hermanos y todos abrazándonos, iluminándonos, no es así. Hay que haber un diagnóstico, tienes que entrevistar a la persona y una vez tú decides, o sea, de acuerdo a la entrevista, tú ves si la persona está apta a tomar la guachuma o lo que sea, y si es que no está apta, lamentablemente tú le dices, mira, te ofrezco que tú vayas a ver meditación, yoga, o sea, hay muchas terapias. Mm. Como tú dices, no es lo único, no es la salvación esto de las plantas enteógenas, para nada. Entonces, esa es la rigurosidad que hay que tener y hay que conocer mucho al consultante antes de tú acceder. Por ejemplo, en las ceremonias que yo hago, siempre entrevisto antes. Les mando un formulario gigante para poder conocer cómo está esa persona. Y si que veo algo raro que no me calza, yo la llamo o le hago una videollamada para conocerla, para verla y ver realmente si es que está preparada. Mm. Si no, es lamentable, o sea, hay eh, muchas muertes que deberían haberse evitado por haber entrevistado antes.
haber Mm. conocido a la persona que va. Sí, súper Entonces no es para importante. todos. No es para todo, Y, absolutamente no, porque personas que estén con psicosis, por ejemplo, psiquiátrica, que tengan incluso antecedentes psicóticos, no pueden asistir, mm, porque no se van a sanar. O sea, es muy delicado porque se puede exacerbar esa psicosis. mm. Soli, quería Entonces, preguntarte un poquito en relación a la experiencia que has tenido ya con, llevando grupos a la selva, considerando que el alcoholismo es algo tan común. Yo creo que todos tenemos algún ser querido, algún conocido ahí, que hemos visto que quizás ya ha tratado de todo y siguen las mismas. Eh, Hoy día, habiendo escuchado muchas personas que han superado las adicciones a través del uso de plantas enteógenas, pero siguiendo el camino, como decías tú, bien acompañado, con un proceso de integración que es fundamental. ¿Has tenido tú alguna experiencia con personas que hayan tenido problemas de alcoholismo, que hayas llevado a la selva? Si pudieras contarnos un poquito de eso. mira, el tema del alcoholismo no es tan terrible. La planta lo saca al tiro en una dieta. Las dietas de la selva, dependiendo la planta, porque la selva tú tienes una farmacia natural en la cual ahí el curandero te tiene que guiar. Entonces el curandero te entrevista, te dice, bueno, tú de qué padeces, qué necesitas sanar, hace una conversación contigo y luego te hace una purga. Entonces, para alguien que es alcohólico, eh, lo, lo que hacen con esa persona es internarla, porque una persona alcohólica no va a sanar en 15 días ni en un mes. O sea, se tiene que internar por lo menos 3 meses. Mm. A alguien que tenga adicción al alcohol y adicción a lo que son drogas más duras. Es lo mismo, el mismo tratamiento, pero ahí se ve realmente la planta que te va a ayudar a desapegarte de esta parte de la necesidad. ¿Y cómo te desapegas? Porque las personas alcohólicas o drogadictas tienen una carencia muy grande, una herida. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que el curandero va, te presenta la planta que te va a ayudar, te hace una purga primero de varios días para limpiar el cuerpo, porque claro, ellos no es como yo, como lo hago acá cuando hago sesiones individuales, por ejemplo, de lo que sea, no solamente con plantas. Yo tengo un diagnóstico y entrevisto y sé qué preguntarle a la persona y todo. En la selva no tienen eso. Entonces lo que hacen ellos es purgarte. Esa es como el diagnóstico de ellos, es Ya. purgarte. Entonces te dan una planta para que tú la vomites todo el tiempo, te limpies. Igual te marea esa planta porque es como una planta aliada de ayahuasca. Mm. Si estamos hablando en el tema de la selva es con la ayahuasca. Entonces te dan como una planta aliada que te purga y luego te dan otra planta que es la que te va a sanar ese apego al alcohol. Entonces, actúan dos plantas y después tres plantas, porque después actúa ayahuasca abriéndote el portal, Mm. para que tú entres en el mundo de esta planta, por ejemplo, Marusita o Vinsana, que son plantas que son para cortar y liberar, o plantas mayores, que es, por ejemplo, piñón colorado es una planta que te separa de todos los apegos que tú puedas tener dañinos, pero es una planta oscura, no es una planta cariñosa, como es la marusa, por ejemplo, que es una planta muy femenina, muy desde el amor, que tú estás como floreciendo con ella. No, el piñón colorado es una planta de corte y liberación, así es como ya tú la tomas a la ayuna, por lo menos son 3 días de ayuno para una persona que tiene adicción, y luego esta planta, cuando tú entras a su mundo, te va mostrando como todo, toda la oscuridad que tú puedes enfrentar a esta adicción y de dónde nace esta adicción. Entonces tú te puedes ir a tu niño interior, te puedes ir a distintos lugares, aristas de la herida que te surgió esto. Y ahí está la expansión de conciencia, porque cuando tú abres la conciencia con la planta, que te va ayudando a resolver, y todas las plantas trabajan a través del viaje onírico, a través de los sueños, todas. No hay ninguna planta en la selva que tú no tengas que dormirte con ella y empezar a notar y a ver qué te está produciendo y todo. Para el tema del alcoholismo es más duro, porque la persona va a purgar más, la persona se va a asustar también, porque en el fondo se enfrenta a sus propios arcontes, que es como el espíritu del alcohol. Entonces, como se enfrenta como a cara a ese arconte,
ocurren catarsis y todo, pero está como muy bien controlado por los curanderos allá. O sea, ellos te soplan tabaco, están todo el rato encima tuyo para poder ayudarte a cortar y liberar esto. Pero 3 meses también dicen que no es suficiente, o sea, tú deberías estar internado unos 6 meses en la selva para poder soltar toda esa adicción. Pero los resultados son muy buenos porque luego de eso, cuando tú entiendes de dónde viene esta herida y por qué tú te dañas a ti mismo, porque finalmente las adicciones es un daño, autodaño, Mm. inconsciente, para poder evadir quizás una realidad que tú no quieres enfrentar. Entonces, en la selva es tan fuerte ese choque como anímico, emocional, espiritual y también un poco psicodélico, que la persona se enfrenta a todo eso y se fortalece a sí mismo. Entonces después, cuando ya llega a su país, ya no ve lo mismo de antes. O sea, una persona adicta cambia su alimentación, cambia sus hábitos, ya no se junta con el mismo entorno. Y no es que la planta haga magia, sino que la planta lo único que hace es darte la conciencia para que tú te entiendas a ti mismo. Mm. Y eso es lo lindo, porque tú te entiendes tanto, bueno, la lloras, pides perdón, como me pasó a mí, o sea, yo estuve con todos los estados, pero eso es una brecha muy importante para tú resolverte, porque si Mm. no pasas por eso, por ejemplo, yo tuve que pasar por la muerte para abrazar la vida, teniendo pensamientos suicidas en algún momento. Entonces, la planta fue tan agresiva conmigo, pero me hizo abrazar la vida, me hizo rendirme a ella y abrazar la vida. Y de ahí nunca más un pensamiento suicida, jamás. Se me quitó la pataleta del pensamiento suicida, imagínate. Entonces, con el que es adicto, el que es alcohólico, pasa exactamente lo mismo. Mm. Pero también la psique es muy compleja, porque entender la psique, por eso estas plantas no se pueden como entender científicamente, porque nuestra psiquis aún está en investigación. Mm. Es muy amplio y muy complejo todas las conexiones que tenemos cerebrales. Entonces, ¿se puede encasillar una planta? No, porque no sabes, dependiendo de la herida, de la carencia, de todos los linajes y de los antecedentes del linaje que tú tengas masculino o femenino, es como la planta actúa en ti. Entonces, Mm. nunca se va a poder comprobar nada científico con las plantas, porque son un misterio. Es el gran misterio las plantas. Cómo trabajan en ti, en tu psiqui, es un gran misterio. No, no existen arquetipos. De hecho, han llegado a mis ceremonias personas de Harvard y personas que quieren investigar, como cómo lo haces con el Ícaro, cómo logras sacar implantes o cosas que son como muy ilusorias para una mente racional, pero son muy verídicas para un mundo espiritual. Mm. Entonces, ¿y cómo? Y de repente una vez una psicóloga me ofreció, hagamos como cartas y oráculos arquetípicos de esto, y le dije, no se puede, porque depende del mundo de cada persona interior, y el mundo interior, ¿cómo tú lo vas a conocer? Mm. Ni un psíquico, ni un vidente, ni un chamán, ni un curandero va a conocer realmente cómo es tu mundo interior. Solamente tú tienes el poder de abrir esa llave y descubrirlo. Y eso es lo que producen las plantas de la selva. Te dan ese poder, porque por eso viene el planta de poder, planta maestra. De ahí viene el nombre. La planta te guía para que tú logres entender tu inconsciente. Y cuando tú logras entender tu inconsciente, que no se logra obviamente por completo, pero algo avanzarás en este autoconocimiento, ahí ya terminas con los pensamientos suicidas, terminas con las adicciones, porque entiendes de que lo único que tú tienes que hacer en tu vida es entregarte amor. Y lo único que tú tienes que hacer es amarte. Porque al final las adicciones es un desamor que uno tiene Mm. por pérdidas, por duelos, porque se te murió tu hijo, o sea, por cosas que realmente son muy, muy traumáticas para una conciencia, para una psiquis. Es Mm. muy traumático. Entonces, es tanto el desamor que o tienes pensamiento suicida o desconfías ciegamente en ti o no encuentras como lo que tú realmente puedes aportar en esta vida o por un duelo o por algún evento muy traumático, realmente te dejas morir y te dejas contaminar y mientras más evadas con estas drogas es mejor. Mm. Estás como en tu zona de confort. Entonces la planta te entrega tanta conciencia que te hace amarte, pero de verdad, o sea, no, esto no es cliché, te enseña el amor de la pureza tuya. Mm. Tú llegas a tu propia esencia, tú llegas a sentir que eres pura esencia y que Mm. tu esencia no tiene que ver con lo que haces,
con lo que tienes, con lo que hablas, no tiene que ver con eso, es algo más profundo. Y es algo que tú estás conectado con todos, con toda la existencia. Mm. Entonces, cuando tú logras en esa elevación, tú logras fusionarte con un todo, pertenecer a todo, pero también no pertenecer a nada, que es algo como bien complejo, estas dos frases, pertenezco a todo, pero no, también no pertenezco a nada. Mm. Entonces ahí tú lo entiendes todo. Realmente ahí hay un switch, un cambio importante de switch, y te ahorras 7 años de clonazepam. O sea, te lo doy en evidencia. O sea, he tenido muchas personas que han salido de todos los químicos, que en algún momento les sirvió, obviamente, pero no puedes seguir toda tu vida con químicos. Mm. O sea, por ejemplo, otra vez a mí me encanta la Mon Laferte, por ejemplo, pero ella dice, pues ella no puede estar sin sus antidepresivos porque le da miedo volver a lo que volvió antes, a una depresión muy grande. Entonces ella depende mucho. Entonces yo decía, ¿cómo una cantante tan hermosa, que canta tan lindo, Mm. es famosa, puede hablar de eso? O sea, puede tener tanto apego a algo así. Mm. Eso me llama la atención, como cómo es posible que muchas personas vivan y no comprendan que realmente no es lo externo, eres tú. Y si tú no dejas, por eso yo no creo en la magia negra, porque si tú, con tu fortaleza, no dejas que nadie te haga nada y ni nadie te maldiga, no puede traspasar estas barreras tuyas de tu psiquis. Mm. No puede haber nada tan fuerte que te traspase esas barreras. Pero claro, cuando tu mente está débil, porque no te conoces, porque no tienes un autodescubrimiento en ti, claramente cualquier cosa te va a afectar. Sí. Te van a decir en tu trabajo, hoy que te ves mal, o qué feo los zapatos que usas, y tú se lo vas a creer. Mm. Entonces, eso es lo que yo apuesto con estas plantas, de que para mí en mi camino me funcionó así, de una forma más agresiva, más violenta, pero de una forma real, que Mm. realmente yo hice un cambio, y un cambio que lo vio toda mi familia. O sea, Mm. un antes y un después. Me dijeron, tú ya no tienes la misma mentalidad de antes, ¿cómo lo hiciste? Y yo lo hice mitad a la India, con el yoga, con la meditación, pero también mitad a la selva. O sea, no puedo dejar fuera las plantas maestras, no puedo. Mm. O sea, yo le debo mucho a ayahuasca, mucho. Yo creo que le debo la vida a esta planta, por todo lo que me enseñó. Entonces, pero también sé que el camino no es para todas las personas, porque también las plantas enfrentan a tus miedos más grandes. Sobre todo a una persona alcohólica, a una adicción, te van a enfrentar a tus miedos más duros. Mm. Entonces, ir a esos miedos, es algo que tienes que tener una fortaleza y una fuerza espiritual, como dicen los curanderos. Ellos saben al tiro en una purga, por ejemplo, de tabaco, quién tiene fuerza espiritual y quién ya no va a pasar al siguiente paso, Mm. que es como ya dietar una planta y todo eso. O sea, como que cuelan ahí con la purga y hacen purgas muy fuertes. De hecho, para la adicción, la purga de tabaco, que es tomar tabaco, que es durísimo, hace muy bien, porque después la persona se conecta tanto con la raíz, porque el tabaco es la conexión que tienes con la tierra, es la conexión, tu flecha, es como tu voluntad, es como una energía muy masculina y muy de guerrero. Entonces tú haces una toma de tabaco en la selva y vas a vomitar hasta todo, así te vas a limpiar completamente internamente, pero no todos la aguantan. Muchas personas se asustan ahí mismo, Mm. piensan que se van a morir o que se les va a quemar el estómago. O sea, tienen millones de pensamientos negativos que el tabaco mismo te lo va mostrando. Estabas contando ahí el uso del tabaco como purga, como Como parte por, del proceso de limpieza de una persona que quiere trabajar su adicción. Entonces, mira, generalmente, al menos lo que he visto, es que aquellas personas que uno ve más mal, que más necesitan esto, que ya he visto que han probado estas cosas, tienen mucho miedo de acercarse a este tipo de medicina, por lo mismo que hablábamos de el estigma que tienen, de la falta de información correcta, que todavía tenemos la idea antigua. Decía, y hay mucha evidencia que apunta hacia el beneficio que tienen estos elementos cuando se utilizan de manera correcta. Entonces, ¿qué le dirías tú a esa persona que está luchando con su adicción, que sabe que tiene un problema, que sabe que se está haciendo daño, pero que no se atreve a tomar este camino?
que lo haga con miedo, pero que lo haga, que no se puede como hablar de algo que uno no conoce, entonces que primero conozca, que se enfrente a sus propios miedos, que active su guerrero o guerrera interior, y luego de eso que veamos qué pasa en su conciencia, porque uno no puede quedarse ahí como mirando de espectador o espectadora, uno Mm. tiene que atreverse. Hay un dicho que dice, hazlo con miedo, pero hazlo. Y es verdad, porque ahí tú te das cuenta que no es tan terrible, que realmente tu cuerpo soporta, que tu mente también y tu alma, porque en el fondo eso es lo que yo digo, que cuando alguien me pregunta como, cómo es mi trabajo, en qué consiste ir a la selva, cuando solamente me preguntan, es porque su alma ya resuena con eso. Mm. A nivel álmico la persona está preparada, o quizás no tanto, pero hay un bichito que quiere despertar. Entonces, cuando tan solo preguntas, o muchas personas no me conocen, y es increíble como a través de Instagram me contactan y me arman grupos, o sea, es increíble realmente, o sea, personas no me conocen y me arman grupos, como que apuestan todo en mí, que yo voy a irles a entregar una sanación como maravillosa. Entonces, es tanto la confianza que yo digo lo mismo en quienes me ven y quienes me conectan conmigo. O sea, el trabajo álmico ya está hecho, ya estamos unidos en alguna manera. Entonces, esa unión hay que, ahí, el siguiente paso es como atreverse por lo menos a una entrevista, a un diagnóstico para ver cómo, cómo es este mundo, cómo tú te conectas desde tu alma, cómo tu alma empieza a darte luces para que tú puedas sanar. Y si es que no lo enfrentas realmente o no te atreves, vas a quedarte siempre como, podría haber sido bueno. ¿Y Mm. para qué él podría? A eso voy, como invitarlos a todos y a todas a que activen su guerrero y guerrera interior para poder sanar. Y realmente se hace una sanación muy corta también. Se ahorra mucho tiempo de psicología, de ir al psiquiatra, de esto, de lo otro. Se ahorran mucho tiempo valioso, porque me he dado cuenta a mis 42 años que el tiempo, el tiempo es valioso. O sea, uno tiene que aprovechar el día a día con todo el tiempo que tú puedas darle a tu conciencia. Mm. Entonces, pasa el tiempo, pasa los meses, y si que realmente hay un trabajo tuyo de conciencia, vas a poder ayudar también tú mismo y tú misma Mm. a muchas personas que pasaron por tu adicción. O sea, qué lindo es entregarse al servicio después, cuando tú ya estás bien, cuando ya te reparaste, cuando ya enfrentaste todo lo que tenías que enfrentar. Qué lindo después darle apoyo a otra persona que vivió lo mismo que tú, porque te vas espejando. Mm. O sea, yo la depresión que tuve casi con pensamientos de suicidas que en algún momento me pasó, yo ahora ayudo a personas que tienen ese tipo de pensamientos. No todas las he podido ayudar, como te digo, Simón, no soy la salvadora, soy solamente un canal, un puente, pero, pero ya la mayoría de 10 personas, ya por lo menos unas 4 ya salen a flote. Mm. Y las demás, bueno, no, es que es una cosa de voluntad. Claro. Cuando no hay mucha voluntad en tu interior, bueno, ahí hay que hacer el camino más largo, que puede ser el camino más de las pastillas, el camino de la psiquiatría, de la psicología. Ya, eso es un camino más largo, que es un camino igual bonito. Pero cuando hay fuerza espiritual y cuando hay una decisión, como por ejemplo, han llegado personas con adicción que lo hacen por sus hijos, ni siquiera por ellos. Mm. Y eso ya es algo hermoso. Cuando tú quieres evolucionar como papá o como mamá, en una adicción que a tu hijo no le está entregando absolutamente nada, y no les estás enseñando nada con eso, entonces también, pues si no lo haces por ti mismo, por último hazlo por las futuras generaciones que dependen 100% de ti. Mm. Cuando una persona, por ejemplo, si alguien escuchó esto y le resuena, y dice, ¿sabéis qué? Quizás le voy a dar la posibilidad de acercarme a la Sol. eh, ¿Cuál es más o menos como el procedimiento? Porque tú me dijiste, ya si una persona tiene mucho miedo, me imagino que primero es conocerse, quizás hacer un trabajo previo antes de partir a la selva. Sí, y de hecho es así. Yo preparo la conciencia antes. O sea, todas las personas que van conmigo a la selva me conocen de por lo menos un año.
Entonces yo trabajo con grupos ayudándoles como a resolverse a través de la canalización, que es lo que a mí se me abrió. En esta iniciación que te conté de principio, se me abrió un canal importante psíquico en mí. Entonces, ese canal de ver todo como visión de águila que tengo, y de hecho entendí mi animal de poder, que es el águila, y yo tengo facciones aguileñas, entonces aprendí a amar mi cuerpo también por mis facciones, por mi animal que me acompaña en todas las sanaciones, que es el águila. Entonces, entendiendo eso, algo en el llamado también a que es un camino que tampoco es solamente de una planta, sino que podemos trabajar la conciencia primero, que es lo más importante, antes de ir a la selva. Mm. Entonces, voy trabajando contigo tus pensamientos, tus creencias limitantes, tu poder de canalizar también, porque hay personas muy bloqueadas que cierran los ojos y no ven nada, pero tenemos cinco sentidos, o sea, no es solamente visión, tú puedes escuchar a través del olfato también, empezar a entender tu vida. O sea, hay muchos canales que yo enseño para que tú puedas tener previo aunque sea un mini despertar. Cuesta, obviamente, cuesta harto, o sea, no es algo de la noche a la mañana, pero se hace. Aparte que no solamente trabajo con plantas, soy instructora de yoga, meditación, consteladora familiar, o sea, ya tengo, ahora estoy cursando hipnosis, que ya la hacía, pero ahora me quise como perfeccionar en lo que es el trabajo hipnótico. Entonces, también por ese lado soy bastante completa, o sea, no es todo las plantas o no es todo el yoga, es como ya un complemento el que tengo y que siempre soy muy estudiosa. Entonces, por ejemplo, cuando la planta me llevó a alguien que consteló, porque yo viví una constelación acompañando a una persona que tomó esta planta y le dio esta constelación que se conectó como, empezó a hablar ella a través de su ancestra. Y yo dije, wow, está constelando. La misma planta la está haciendo constelar. Y ahí yo estudié constelaciones familiares para entender. O Mm. sea, finalmente todo, las plantas me llevaron a instruirme más incluso. Imagino. Y lo mismo la hipnosis, o sea, también yo decía, bueno, si es que la planta no le hace nada o se le bloquea o realmente no tienen viajes de conciencia con la planta, Mm. ¿qué hago? Bueno, hipnosis clínica, meditaciones, meditación guiada, yo hago algo muy, muy mío, que es conectar a las personas con un viaje de plantas, pero sí la planta. Ya. Y sienten exactamente lo mismo, o sea, les voy guiando el viaje, las voy conectando, y algunas personas sienten así como, wow, era como si hubiera Mm. tomado la planta, pero no la estoy tomando. Entonces, son como conexiones que yo tengo en estos entrenamientos que hago previo a la selva, que sirven mucho. También les enseño bueno, a autocanalizarse, a conectar, porque también hay creencias. Entonces, yo no le puedo sacar a una persona que confía en Dios más que en la naturaleza, no le puedo sacar esa creencia. Mm. Entonces, ok, le digo, bueno, si tú tanto te crees en Dios y te encanta esto de rezarle y todo, bueno, pídele a Dios que te ayude a expandir tu conciencia. Y hacemos trabajo de esa forma. O sea, hay muchas técnicas que yo he adquirido con estos 7 años de trabajo, que ya hice casi un doctorado en la selva, de Ujú. estar tanto tiempo ahí, que ya tengo muchas herramientas para las personas, con planta o sin planta. Y también ahora estoy haciendo ceremonias de cacao. Siento que el cacao, bueno, el cacao en la selva en donde yo voy está junto a la planta ayahuasca. Están los dos juntos, conviven juntos todo el tiempo. Entonces las mazorcas, que son estas vainas, cuando caen en el espacio de ayahuasca. Entonces Mm. como que hay un complemento ahí. Siendo que el cacao no es visionario, ni mucho menos, es un chocolate que te activa el corazón, porque tiene propiedades como de dosis altas de serotonina, te aumenta las endorfinas, entonces es como el chocolate de la felicidad. Y estoy ahora trabajando mucho con eso en Chile. Estoy haciendo muchas ceremonias de cacao con cantos sanadores para las personas que no resuenen con o les dé miedo. Mm. Y en algún momento lo curioso es que les da miedo de principio y todo, pero después igual les pica el bichito y al final se atreven a ir a la selva. Lo único que yo siempre digo, en la selva tú no puedes ser alérgico ni diabético, porque ahí sí te puedes morir, Mm. porque la cantidad de mosquitos que te pica es mucho. Ya. Entonces, tener precisión ahí, si eres alérgico, si eres diabético, no se podría. Ahí están las contraindicaciones. Claro.
Pero para alguien adicto, alguien que realmente tenga como otros problemas que no sean como tanto de lo que te estoy hablando, todo bien. Y por lo mismo, mujeres embarazadas tampoco y menores de edad tampoco. Aparte que los Súper. menores de edad hay que tener cuidado con todas las terapias que se les están dando a los niños, porque yo siento que el niño todavía en su cabeza, ni siquiera con 18 años está en evolución. Mm, Entonces hay que tener cuidado con lo que tú le estás como dando. sí. Por eso yo trato de no constelar nada, nada. Al niño se le deja evolucionar como evolucioné yo. Yo recién, ahora que tengo 42, yo empecé esto a los 35 años recién. Toda esta búsqueda espiritual. Y porque Mm, mi mente ya estaba más madura de los 30 en adelante. O sea, los 20, veinteañera, cuando yo me sentía veinteañera, todavía no entendía nada de la vida. mm, Entonces creo que las plantas, cuando uno va a un viaje de planta, tiene que ser maduro. sí, sí. Qué lindo y qué importante lo que dijiste del trabajo previo. No me lo hubiera imaginado en realidad, pero me hizo tanto sentido. Me da esperanza para, como te digo, algunas personas que uno tiene cerca, que quiere mucho, que ve que están sufriendo. Eh, el realizar, como decías tú, una meditación guiada como si fuera un viaje en planta, como para un primer acercamiento. Porque en realidad uno puede hablar mucho, puede escuchar muchas cosas, pero si no has tenido la experiencia, solo queda como un intento de acercamiento. La experiencia sí puede ser aterradora, puede ser fascinante, no sabemos, que eso otra vez, lo que quizás a través de la ciencia no vamos a poder saber nunca porque somos todas personas diferentes, con experiencias diferentes, en este mundo subjetivo que es cada uno. Pero sí empezar quizás a tantear terreno desde la imaginación, que es esta capacidad hermosa que tenemos como humanos de ponernos en escenarios. Hoy día la misma ciencia nos dice que cuando hacemos el ejercicio de imaginar, nuestro cerebro no sabe, o sea, en términos fisiológicos, no capta la diferencia en si eso está ocurriendo o no. En términos de sentir una emoción, de lo que ocurre en nuestra biología, la imaginación es un elemento poderoso, muy poderoso. Los ejercicios de visualización. Entonces, claramente, no había escuchado nunca esto de realizar una meditación como haciendo el ejercicio de alguien que ya sabe qué son los estados expandidos de conciencia, darle un acercamiento a la persona en cuanto a lo que puede ver, a lo que puede sentir y también de acercarnos a este tipo de experiencias, quizá un trabajo más ceremonial. Ya sabemos que hemos crecido en un sistema totalmente medicalizado, donde vemos, ¿cierto?, que vamos a la consulta blanca, al personaje de bata blanca, con todo este protocolo y formalidades, que a mí nunca me resonaron mucho, la verdad. Trabajé ahí tampoco, porque es tan desconectado, que hay una mesa que nos separa. En cambio, este otro trabajo es absolutamente distinto, donde nos ponemos en círculo, donde estamos todos iguales, donde el acercamiento es otro. Entonces, como te digo, todo esto está pensado para a esas personas que tienen miedo, que están sufriendo, que le den la posibilidad a esto, que hay personas como tú que están al servicio para, de manera muy sutil, empezar a tantear un nuevo terreno, a darle la posibilidad de que sí puedo sanar, de que todos podemos sanar y que no tiene por qué ser brusco, al menos, al menos darle la posibilidad. Y también como alejarlos del miedo, como tú dices, de la brujería, porque esto no es brujería, el chamanismo no es brujería ni magias, ni amarres, ni todo lo que a mí me llega publicidad en Facebook todos los días de endulzamiento, amarre. Eso para mí es algo como terrible en realidad, porque se desvirtúa. Todo el chamanismo queda en cero porque se le compara a esto de las velaciones y es algo nada que ver, o sea, yo te digo, en la selva, Simón, si tú fueras en algún momento que tú realmente sientas que quieres conocer, como el trabajo que yo hago, te va a llamar mucho la atención de que no existe altares en la selva. No hay ningún altar. No sé si has visto como los altares grandes mexicanos llenos de flores, cosas Sí. así. La selva no existe, el altar es uno.
El chamán siempre dice, el altar eres tú mismo, no mm, necesitas tener flores, no necesitas tener cruces, no necesitas nada, eres tú eres el templo. Y por eso te tienes que pulir y por eso la selva te cambia tu piel, como el espíritu de esta medicina es la serpiente. Entonces, la serpiente te cambia la piel. ¿Para qué te cambia la piel? Para que tú te vuelvas un altar. O sea, finalmente lo externo no, es como a un adorno. El altar, yo ocupo altares en todo caso, porque para mí el altar es como un rezo, como que yo ahí sostengo. mm, Pero para ellos, imagínate la fuerza espiritual que tienen de ellos ser su propio altar. mm. Qué Entonces eso lindo. te enseña mucho también de no convertir el chamanismo en algo chabacán, Mm, en como de repente tú ves a alguien y está como lleno de túnicas, lleno de claro. plumas, de cosas así. No, eso no es la realidad del Mm. chamanismo. Eso es para mí es un espectáculo, en realidad. He Porque tú visto vas a un la par de selva y esos, sí. son... Exacto, porque tú vas a la selva y están en buzo. El chamán te recibe en un buzo. Como él trabaja el día a día, te recibe Mm, con sudadera, con un buzo, porque está todo el día cortando leña, está todo el día haciendo malocas o tableando cosas. Ellos no paran de trabajar. mm, Entonces ahí tú te das cuenta que conviviendo con la etnia son súper sencillos. Y yo creo que todos los pueblos originarios son sencillos. me imagino. Y Sería solamente las túnicas lo hacen en lugares ceremoniales, o sea, cuando ya abrimos la medicina en la noche, claramente se ponen sus kushma, porque la kushma es su protección. mm. Y eso es lo único que ocupan, su altar sería la kushma. Tiene un sentido ahí. Sí, claramente he visto ahí en redes sociales personajes todos vestidos con plumas, hablando disparates. Pero bueno, hay de todo en la vida y tampoco juzgar, sino que entender que cada uno haciendo lo mejor que puede dentro de su nivel de conciencia. Eh, Sol, te agradezco todo tu tiempo, todo lo que hemos conversado, me ha encantado. Y como para ir cerrando, si tú quisieras algo que compartir o invitar. Bueno, aquí como hemos hablado tanto de la conciencia, hemos hablado de las adicciones, hemos hablado de lo que no se debe hacer con las plantas, lo que es correcto, lo que no es tan correcto, invitarlos nomás a que me sigan. Tengo un Instagram que se llama Gran Sol Central. Trabajo más en el Perú, pero ahora estoy en Chile. Quienes quieran aprender, entrenarse, quienes quieran aprender de ceremonias también, a utilizar las plantas responsablemente y quienes quieran trabajar interiormente, quienes quieran realmente sanar, me pueden ubicar en Gran Sol Central, es mi Instagram, y ahí, bueno, les redirecciona a mi WhatsApp privado y yo por WhatsApp entrego la información de todo lo que estoy haciendo en Chile, de las ceremonias de cacao que estoy moviendo ahora y de los grupos a la selva también, que ya en octubre del 9 al 23 de octubre vamos a hacer una alianza con Gonzalo Aedo, que también muchos lo conocen, bueno, estuvo contigo allá trabajando, es un tremendo curandero que viene de una raíz de curanderismo desde su madre, yo hice cursos también con su madre, entonces él viene ya con un linaje, y ese linaje lo vamos a unir. Él quiere acompañarme en esta experiencia del 9 al 23. Si es que alguien quiere transformarse y cambiar la piel, me puede pedir la información por interno, lo podemos entrevistar. Gonzalo está activando el grupo de Perú y yo el de Chile. Y ahí vamos a partir máximo con 8 a 10 personas, no podemos más, porque esto es personalizado, esto no Mm, es masivo para poder una sanación real con la planta. Y aparte son varias plantas, o sea, ahora vamos a ir con Bobinsana, que es la planta de las aguas, que como la diosa del agua. Ella es la planta que te entrega el Icarar, es la planta que te reconfigura, como yo te hablé, la voz, para que quienes sientan que tienen como ya cantan o tienen alguna relación con la música, está perfecta esta planta para personas que abran su creatividad aún más. O sea, si ya pintas, si ya cantas, si ya tocas guitarra, esta es la oportunidad de poder florecer más con Bob Insana. Y eso es lo que estamos abriendo, esta oportunidad de poder ir con nosotros y conocer a Maquiria
que es un lugar de selva y montaña. Entonces es hermoso, Amaquiri. Es muy lindo, es una comunidad chipivo. No se conoce mucho, está muy lejos de Pucallpa, está a 18 horas. Y nos vamos a ir en canoa en esa experiencia de 18 horas. Qué lindo, Así que qué todos y lindo. todas bienvenidos. También invitado completamente, Simón, si tú quieres vivir esta experiencia en algún momento de tu vida. Sí, me tinca mucho, me tinca. De verdad que ya como el siguiente paso estoy considerando seriamente partir a la selva. Así que qué mejor ahí con alguien que tenga experiencia. Sí, así que bueno, yo igual en gratitud nomás te digo, Simón, muchas gracias por hacerme parte de tu canal. He visto muchas charlas que has tenido con otras personas, así que encuentro que es muy interesante lo que estás haciendo y es un gran servicio también, porque el trabajo que tú tienes que hacer como en editar y todo eso se agradece un montón y sé que lo haces con mucho amor, con mucho cariño para tu comunidad y para todo lo que estás haciendo. Así que gracias. Gracias por esta oportunidad también. Gracias a ti, Sol, por todo tu conocimiento, sabiduría. Y bueno, todos invitados ya a quien realmente se aventure ahí a la selva. Ir con una persona que tenga experiencia es súper importante. En Perú hay muy buenas prácticas, pero también hay hartas malas prácticas. Así que solo es una persona confiable, con conocimiento y a la aventura nomás. Sí, hay que ser muy aventureros para ir a la selva, pero es hermoso. Para mí es un antes y un después. Súper. Vale, Sol, un abrazo gigante y muchas, muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Chao, chao. Eso ha sido el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Y vamos a ver algunos puntos, ¿cierto?, de la conversa, algunas reflexiones acerca del concepto de simbiosis, ¿cierto? Como contaba a Sol, yo cuando realizo estas conversas tengo un par de libros ahí cerca que ya he estudiado, por lo tanto, cuando surge un tema y sé que en relación a ese tema existe evidencia científica o alguna relación entre ciencia, salud y espiritualidad, me gusta tomarlo y ponerlo ahí como para ampliar un poquito la perspectiva de lo que se está hablando. Entonces, hablamos de simbiosis y quizás de esta visión un poquito escéptica que quizás gran parte de las personas tenemos cuando escuchamos este tipo de relatos, que pareciera que existe otra dimensión y que pareciera que hay como una magia de la cual yo no he escuchado, yo no he visto, por lo tanto está esa parte escéptica de uno. Cuando uno ha profundizado ya en el tema, ha vivido estado expandido de conciencia, lo empieza a normalizar porque es algo que está ahí, es algo real, es algo que muchas personas han experimentado, por lo tanto esa parte escéptica ya empieza a quedar de lado. Y es cuando uno se pone serio y empieza realmente a investigar, a ver el potencial, a ver las buenas prácticas, que es el trabajo que está realizando mucha, pero mucha gente hoy en día en el mundo. Y de manera profesional están abriéndose tremendos campos y una industria relacionada a la psicodelia. Que como digo, aquí caben elementos como las plantas maestras, como el ayahuasca, el San Pedro, los honguitos mágicos, pero también elementos sintéticos como el LSD, el DMT, el MDMA, la ketamina, que son cositas que vamos a ver más adelante, pero que caben dentro de lo que se llama la medicina psicodélica. Por lo tanto, es súper importante ir educándonos en relación a esto para que esa parte escéptica o que se siente un poquito incómoda cuando escuchamos este tipo de conversas quede de lado, porque en realidad acá hay un tremendo potencial para ayudarnos a solucionar este caos que existe en el mundo externo, ¿cierto? Pero que también yo creo que en el mundo interno de cada uno. Podemos verlo si realmente ponemos atención en lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros, podremos cada uno conocer el caos. No digo que todo el día, pero a ratos sí. Entonces, todo eso que ocurre afuera, ocurre adentro. Lo vimos con Pablo Amira ahí, ¿cierto? En los principios herméticos. Segundo principio de correspondencia, como es adentro, es afuera.
Todo esto hace más sentido cuando yo realmente profundizo en la nueva ciencia, la mecánica cuántica, en la neurociencia, en la epigenética. Voy a darme cuenta de que mi vida y todo lo que estoy viviendo tiene que ver con la gestión de mis procesos internos. Así que es ahí donde las plantas maestras realmente tienen un poder para ayudarnos a superar adicciones, para ayudarnos a superar creencias limitantes, para ayudarnos a sanar enfermedades y algunas que bajo el sistema biomédico creíamos que no tenían solución. Por lo tanto, realmente la vida se vuelve mágica, la vida se vuelve tanto más esperanzadora desde todo punto de vista cuando le tomo la seriedad a este tipo de conversas, a este tipo de temas que van a ser cada vez más comunes. Porque usted no lo esté viendo hoy día en las noticias o en la radio, no quiere decir que esto no sea válido. Al contrario, queridos, queridas, ya sabemos lo que ocurre en el sistema, en los medios convencionales. El tipo de información que se transmite es mayormente terror para mantener una población asustada y que siga, ¿cierto?, siendo un engranaje para este sistema. Aquí no estoy siendo una persona anárquica, antisistema, para nada, lo he dicho. Uno puede funcionar en esto, pero con una conciencia diferente. Siendo honesto conmigo mismo, amándome, respetándome y tomando acciones que consideren al todo, no solo para mi beneficio personal. Son todas enseñanzas que creo he tenido mayormente a través de la utilización de plantas sagradas. Y el rol de educador que he adquirido acá ha nacido a partir de lo mismo, de darme cuenta realmente de la importancia que tiene esto y de la urgencia que nace a partir de hacer una mirada cortita a lo que está pasando en el mundo. Guerras, violencia, separación, competencia. Es tiempo de dejar eso atrás y de realmente hacernos conscientes y empezar a tomar las acciones necesarias en el día a día. Que no quiere decir que me vaya a Ucrania con una bandera blanca a decir que pare la guerra. Pueden ser cosas tan pequeñas o que parezcan pequeñas como mejorar la relación con mi familia, como poner más escucha cuando estoy sentado con la persona que veo todos los días y con destruir la imagen que tenga de ellos y darle cabida a una nueva relación. Son cosas extremadamente importantes y que pueden parecer extremadamente sencillas a la vez, pero no lo son. Pueden ser tremendamente difíciles, pero de ahí parte el cambio, de mejorar la relación que tengo conmigo, con mis seres cercanos, de conectar con mi esencia, de escucharme si estoy haciendo algo que no me gusta, hacer una transición para realmente alinearme con eso que me llena, que puede ser un cambio de trabajo, un cambio de relación, un cambio de ciudad. Y yo sé que pueden ser cosas difíciles, pero que no se realizan de un día para otro. Uno puede hacer las transiciones. Hoy día tenemos los elementos, la tecnología, pero parte por creer en uno y dejar de creer tanto en esa narrativa que nos cuenta este sistema, esta cultura en que hemos nacido. Que yo no estoy culpando de que haya un sistema manejado por diabólicos y que nos quiera chupar la energía, no. Yo no pongo mi atención en eso. Creo que esto ha sido producto de la ignorancia, de la evolución natural de nuestra especie como humanos. Pero hoy día hemos llegado a un punto en que nuestra conciencia despertó y nos hemos dado cuenta de las consecuencias que nuestra conducta ha tenido y que nuestra conducta puede cambiar. Hoy día sabemos cómo funciona mecánicamente el cerebro. Estamos recién empezando a saber qué es la conciencia. Y quizá ni siquiera a saber, pero a qué no es. Por lo tanto, eso ya nos da una tremenda cabida a crear. Somos creadores. No somos víctimas
de un mundo muerto, inerte, que está ahí afuera, porque esto que está afuera es la proyección de lo que está acá adentro. Y si yo realmente creo eso y lo siento, voy a estar mucho más consciente en el día a día. Y voy a poner atención en los pequeños detalles que se dan en lo cotidiano. Ahí está la parte difícil y el trabajo que quizás más debiésemos, no voy a decir esforzarnos, pero estar presentes para generar los cambios. Seamos más amables, seamos más amorosos, seamos más compasivos. Pido disculpas si a veces puedo parecer un poquito disperso, pero ya saben, una cosa lleva a la otra y están todas relacionadas. Partimos hablando del concepto de simbiosis. Y bueno, el segundo tema importante que vimos con Sol es el tema de las adicciones, que lamentablemente hoy día es algo tan común en nuestra sociedad. Ya sabemos los niveles de alcoholismo, consumo de tabaco y el efecto negativo que cualquier adicción en realidad puede generar. En algún momento de mi vida yo fui adicto al ejercicio. Puede sonar algo, pero si el ejercicio es bueno, sí, hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero hoy día sabemos que cualquier cosa, cualquier actividad que nosotros no la realicemos con moderación y en equilibrio, nos puede terminar dañando. Y el ejercicio es una de ellas. Yo me terminé reventando por no descansar, por haberme vuelto a la adrenalina y a toda esa bioquímica interna que se genera a partir de la actividad física. Y es cuando uno lo empieza a hacer todos los días y varias veces al día, ya hay una pérdida del equilibrio. Entonces tiene que ver también con la gestión emocional de todas las acciones que yo estoy tomando en el día a día, de por qué lo estoy haciendo. ¿Hay algún vacío que estoy llenando yo con eso? Sí, es muy probable. Por lo tanto, es ahí donde estos elementos psicodélicos, plantas maestras, también nos pueden ayudar. Y Sol lo dijo, la planta no te va a sanar, pero te va a permitir verte, te va a permitir entrar en tu subconsciente y ver cuál quizá es ese vacío que tú estás llenando con esa adicción, que repito, puede ser el uso de un elemento externo, como el tabaco, como algún alimento, como la marihuana, como el alcohol, o puede ser la realización de una actividad de manera obsesiva, como puede ser el ejercicio, como puede ser el sexo, como pueden ser los videojuegos. Por lo tanto, nosotros realmente tenemos que ir al origen. No saco nada yo con tomar pastillas aquí y allá para cubrir los síntomas y seguir haciendo y seguir teniendo la misma conducta. Es ahí donde lo hablamos. Quizás hay personas que tienen un nivel de daño o trastorno mayor que otros y que realmente no tienen la voluntad para hacer el trabajo interno. Las pastillas pueden ser tremendamente beneficiosas. Otra vez, utilicemos bien ambos modelos, biomédico, chamánico, ancestral, podemos decirlo de otra forma, de manera de que podamos todos, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras creencias, superar estas adicciones. A mí me da mucha pena ver personas que realmente están sufriendo por esto y que no sufren ellos solos, sino que todo su entorno. Entonces está la intención de querer ayudar a través de mi propia experiencia, de lo que he visto que funciona y lo que no, compartirlo y que le den, que sepan que existen posibilidades diferentes, que hoy día hay suficientes publicaciones científicas que nos muestran que en las adicciones los elementos psicodélicos, realizándose de manera adecuada, y aquí quiero decir con personas que tengan experiencia en un ambiente adecuado, tiene tremendos resultados. No es que usted vaya y compre honguitos y se los coma solo y se va a sanar. No, por favor no haga eso. Pero hay personas como Sol, como Sasaba,
como Eduardo, como Daniela, personas que he entrevistado aquí que tienen diferentes profesiones y que trabajan con estos elementos, es que podemos obtener los beneficios y que haya un proceso de integración, ojalá acompañado también por una persona que tenga experiencia, porque los estados expandidos de conciencia son cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Son cosas, muchos de los miedos que yo escucho es que me voy a volver loco, es que voy a perder el control. Queridos, queridas, eso sí puede pasar. Si ustedes no le toman la responsabilidad a esto, si lo hacen sin cuidado. Es por lo mismo que he querido aquí invitar a personas que lleven años trabajando con esto, que lo hayan estudiado, que estén al tanto de las publicaciones científicas que están saliendo, para que sepan que existen alternativas diferentes y que la evidencia apunta a que se están teniendo buenos resultados. Así que eso, espero siempre que estas conversas les sea de utilidad, que vaya cambiando esas creencias erróneas que podamos tener. Yo también las tenía y por lo mismo tuve que investigar mucho en relación a qué son los psicodélicos. Yo escuchaba LSD y drogadicto, pero del infierno. Y hoy día no, hoy día tengo clarísimo que es un elemento que tiene un potencial beneficioso tremendo, pero que debe utilizarse con responsabilidad y en un ambiente adecuado, con personas que tengan experiencia. Lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Que todavía no es legal en Chile, lamentablemente, este tipo de elementos. En Perú sí lo es, el ayahuasca, el San Pedro, producto de que ellos tienen una ley de uso ancestral. Es por lo mismo que personas en Chile están llevando grupos al Perú para trabajarlo de manera adecuada, con personas que tengan experiencia, tanto de la modalidad clínica como chamánica. Aquí no hay ninguna que sea más correcta que la otra, va a depender de las necesidades de la persona. Así que eso, les envío un abracito gigante a quienes todavía no se hayan suscrito en el canal de Spotify o YouTube. De verdad que a mí eso me ayuda mucho, me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Cualquier duda, sugerencia, lo pueden dejar en los comentarios. Yo siempre voy a estar feliz de responderlo. Y eso, que tengan un lindo, lindo día. Nos estamos viendo.